Esto es un ejemplo de cómo podría explicar el cuadrado en un grupo o a una sola persona, usando un papel, una tablet o una pizarra. Recuerda que todo se trata de ayudar a otros a aprender de Jesús, el maestro discipulador. Cuando reflexionamos sobre los evangelios y hechos, vemos que Jesús transformó un grupo de personas ordinarias en discípulos misioneros que cambiaron el mundo. Cuando observamos cuidadosamente lo que hizo Jesús durante su tiempo con ellos, vemos que los lleva a través de un proceso deliberado de desarrollo para entrenarlos a hacer lo que quiso Él. Y porque este proceso sucedió hace mucho tiempo, necesitamos referirnos a diferentes escrituras, y en este ejemplo nos enfocaremos en el Evangelio de Mateo. El proceso de desarrollo empezó con el llamado de los discípulos en Mateo 4:19. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Y en los versículos siguientes vemos el énfasis en la primera parte de esa frase. Jesús es muy directivo y los discípulos básicamente están siguiéndolo y mirando lo que hace. Jesús está predicando en las sinagogas, está echando fuera demonios y está sanando personas. Probablemente están muy entusiasmados, pero todavía no pueden hacer lo que Él hace. En la siguiente etapa, Jesús sabe que los discípulos necesitan descubrir que no pueden hacer lo que están llamados a hacer. También sabe que necesitan superar la pérdida del entusiasmo y la confianza que viene con ese descubrimiento. Uno de los lugares más dramáticos donde vemos esto es en Mateo capítulo 8, desde versículo 23. Ellos le siguen al otro lado del lago y comienzan a ayudarle con sus habilidades de navegación. Una tormenta furiosa aparece y estos pescadores que sabían manejar botes descubren que están en una situación más allá de sus capacidades. Despiertan a Jesús, quien estaba deliberadamente dormido. Cuando Él calma la tormenta, aprenden la importancia de dirigirse a Jesús en ese tipo de situaciones. Jesús los entrena en la importancia de la fe y de lidiar con sus temores. Cuando las personas experimentan desaliento por este tipo de situaciones, pueden rendirse y seguir a otra persona o cosa que les da otro impulso de entusiasmo inicial. Afortunadamente, para nosotros, los discípulos no hacen eso. Ellos persisten en medio del desaliento y empiezan a desarrollar confianza y capacidad. Algunos capítulos después, en Mateo 10, Jesús los envía a predicar y sanar. Después, en Mateo 14, desde versículo 13, vemos otra etapa en su desarrollo cuando Jesús cambia a un enfoque más consultivo. 5,000 personas habían estado con ellos y estaban hambrientas. Los discípulos sugieren enviar las personas a pueblos cercanos, pero Jesús los desafía a alimentarlos. Solo encuentra 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús ayuda. Los discípulos organizan a la multitud. Jesús ora por los alimentos y los discípulos los distribuyen. 5,000 personas fueron saciadas y encima sobró. En la amplia extensión de los evangelios, los discípulos aún tienen mucho más para aprender y experimentar, particularmente sobre los eventos de la Pascua, pero después llegan a la siguiente etapa de su desarrollo. En Mateo 28, del 18 al 20, justamente antes de su ascensión, Jesús les delega la tarea de hacer discípulos en todas las naciones. Justamente como Él había multiplicado su vida en ellos, ellos debían multiplicar su vida en otros. Con un poco de reflexión, nosotros probablemente podemos identificar cómo los padres pasan por estos pasos al criar a sus hijos a ser adultos responsables, o cómo son usados cuando una persona está enseñando a alguien a manejar o un plomero enseñando a su aprendiz. Quizás has experimentado ejemplos parecidos en tu propia vida. Yo usé estas etapas cuando ayudé a una persona a liderar estudios bíblicos con personas no cristianas. Los invité a ser parte de una célula que involucró a un grupo de cristianos y no cristianos. Debido a que el formato del estudio bíblico era diferente a otras células en las que ellos habían estado, yo inicialmente lideré el grupo y dirigí todo lo que hicimos. Después de un tiempo, les pedí para que lideren pequeñas secciones de las reuniones. Pero yo todavía estaba allí, administrando todo. Luego, algunas veces, cuando yo estuve ausente, les pedí para que dirigieran toda la reunión.
Consultamos antes sobre qué hacer y después de la reunión hablamos sobre lo que pasó. Lo encontré muy satisfactorio cuando llegamos a la etapa final y ellos salieron del grupo y hacían su propio grupo con un vecino no cristiano. Ahora, para que recordemos este proceso de desarrollo hay una forma simple y es el cuadrado. Cada lado del cuadrado corresponde a diferentes etapas en el desarrollo de otros. En la primera etapa, el seguidor D1 está entusiasmado, pero su capacidad es baja, y el líder L1 es directivo. Esta es la etapa yo hago, tú miras. En la segunda etapa, el seguidor D2 identifica su capacidad baja y pierde el entusiasmo. El líder L2 necesita venir al lado como un entrenador, posicionando al seguidor a la visión y gracia de Dios. Esta es la etapa de yo hago, tú ayudas. En la tercera etapa, el seguidor está empezando a desarrollar confianza y capacidad, y el líder L3 necesita cambiar a un enfoque más consultivo. Esta es la etapa de tú haces, yo ayudo. Y en la cuarta etapa, el seguidor D4 es capaz y tiene confianza, y el líder L4 necesita delegar la responsabilidad al seguidor. Esta es la etapa de tú haces, yo miro. En primer lugar, es importante saber que esto no se trata de una persona siendo el líder y controlando todo. Más bien, es sobre la persona con experiencia multiplicando su capacidad en la vida de otra para que ésta pueda hacer lo mismo. Eso puede significar que, por ejemplo, en una relación entre dos personas, la primera persona es buena con la alabanza y está multiplicando su capacidad de hacer alabanza en la segunda persona, mientras que al mismo tiempo, la segunda persona que tiene capacidad para escuchar a Dios está multiplicando su capacidad en la primera. En segundo lugar, el cuadrado es sobre liderazgo situacional. Está diseñado para ayudar a líderes a ser conscientes de lo que está pasando y ayudarles a escoger el estilo de liderazgo apropiado. Ahora, todos vamos a tener nuestros estilos de liderazgo preferidos al que vamos por defecto, y el cuadrado puede ayudarnos a ser más holísticos en nuestro liderazgo. Algunos pueden dirigir y delegar, pero no usar los estilos de entrenar y consultar. Otros suelen entrenar y consultar y no dirigir y delegar. Ser conscientes de nuestras propias parcialidades y más deliberados en nuestros usos de estilos de liderazgo nos hará más efectivos. En tercer lugar, el movimiento de un seguidor de D1 a D2 es importante. Es actualmente una parte del proceso de multiplicación, pero la mayoría del tiempo, cuando las personas se encuentran desaliento en D2, renuncian y encuentran otra cosa que les gusta. Esto se puede ver en las iglesias donde un nuevo programa es lanzado con gran entusiasmo y tiene algún suceso y después problemas y dificultades emergen, las personas renuncian y encuentran otro programa para lanzar. Líderes deben estar alerta para momentos D2 y responder con accesibilidad, visión y gracia. En estos momentos D2, y de hecho en todo el camino alrededor del cuadrado, es vital procesar los momentos kairos por el círculo de aprendizaje. Si seguimos el proceso del cuadrado de liderazgo y tomamos estos puntos en cuenta, vamos a tener el gozo de ver a otros ser levantados y haciendo las cosas que Dios los ha llamado a hacer. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahora, hay algunas cosas que quiero que tome en cuenta que harán la enseñanza del cuadrado más efectiva. La primera es notar la estructura, y esa estructura es, las escrituras van primero, luego viene el testimonio y por último, la forma. Es muy importante que siempre empecemos con la escritura, porque ella es la base y la autoridad. Las formas pueden ser muy pegajosas y memorables, y puede ser muy tentador empezar con ella. Sin embargo, las personas pueden pensar sobre la forma y no recordar o entender la escritura en la que está basado. Entonces, es muy importante que siempre empecemos con las escrituras, y si estamos haciendo diagramas, que también escribamos las escrituras primero.
Lo segundo a tomar en cuenta es usar las escrituras. Hay varios pasajes que puedes escoger para demostrar las 4 etapas del desarrollo, y estos se pueden encontrar en el libro Construyendo una cultura discipuladora y en otros lugares también. En este caso en particular, yo escogí algunos pasajes del Evangelio de Mateo. Quizás note que hay cosas que te ayuden a recordar dónde se encuentran. El cuadrado tiene 4 lados, y el primer pasaje está en el capítulo 4. El segundo pasaje está en el capítulo 8, que es 2 por 4, y después los otros pasajes contienen 4 y 8 en los números del capítulo. Para reducir la duración del video, yo me refería a cosas de los pasajes en vez de leerlo todo. Pero es bueno abrir su Biblia, y si las personas no saben los pasajes o no los conocen muy bien, es bueno tomarse tiempo para leer cada pasaje. Después, es importante compartir una historia personal, para demostrar que no solo es información lo que está compartiendo a otras personas, sino que son principios o situaciones que está viviendo en su propia vida. Notará que me refería a crianza, aprendiendo a conducir y plomería, para que las personas entiendan que esto puede ser aplicado a varias áreas de la vida, no solo en el discipulado cristiano. Su historia no debe ser asombrosa o increíble, puede ser pequeña y ordinaria, por lo menos que sea de su vida. Y el siguiente paso es dibujar la forma. Va a notar que cuando esté escribiendo las escrituras y los estilos de liderazgo, ya los he arreglado para que lo haga en la forma. Entonces, solo queda dibujar en el cuadrado, escribiendo la declaración de yo hago, tú miras, y después haciendo una nota de las 4 notas importantes, incluyendo la línea que demuestra nuestras parcialidades. Cuando ha terminado de explicar la escritura, su testimonio y la forma, dé a las personas una oportunidad de clarificar su entendimiento. Después, inténtelo otra vez. La primera vez que enseñe el cuadrado, probablemente se sentirá torpe y quizás olvidará algunos puntos. Eso está bien, mejorará con la práctica.